La sala de conferencias del Club Náutico San Isidro brillaba con candelabros de cristal que reflejaban la opulencia de sus paredes forradas en caoba. Federico Santillán, vestido con un traje Armani de $3,000, observaba con desdén al joven que acababa de entrar. El muchacho llevaba zapatillas gastadas y una remera desteñida del club municipal. «¿Así que tú eres el famoso Matías Correa?». La voz de Federico destilaba veneno. «El niño prodigio de Villa Esperanza, que cree que puede venir a mi club y desafiarme». Matías apretó los puños, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. Había trabajado lavando autos durante 6 meses para pagar la inscripción al torneo amateur, que finalmente lo había traído aquí, al mundo de los privilegiados, al territorio de los ricos que jugaban al boxeo como si fuera un hobby de fin de semana. «No vine a desafiarte, Santillán. Vine a ganar». Federico soltó una carcajada que hizo eco en la habitación vacía. Sus amigos, sentados en los sillones de cuero detrás de él, lo acompañaron con risas burlonas. «¿Ganar? Muchacho, tú no entiendes dónde estás parado. Este no es tu barrio de lata y cartón. Aquí hay reglas, hay jerarquías, hay un orden natural de las cosas. Y ese orden dice que los de tu clase no derrotan a los de la mía». Las palabras cayeron sobre Matías como golpes físicos, pero mantuvo la mirada firme. Había escuchado ese tipo de desprecio toda su vida. Cada vez que cruzaba el puente que separaba Villa Esperanza del centro de la ciudad, cada vez que entraba a una tienda elegante y los empleados lo seguían como si fuera a robar algo, cada vez que su madre limpiaba las casas de familias como la de Federico y regresaba con la espalda quebrada y el espíritu lastimado. «Nos veremos en el ring», dijo Matías dando media vuelta. «Cuenta con ello, villero. Y cuando termine contigo, vas a volver arrastrándote al agujero de donde saliste». Pero Federico Santillán no sabía, no podía saber, que aquel encuentro era apenas el primer capítulo de una historia que iba a sacudir los cimientos de todo lo que el boxeo argentino representaba. No sabía que aquel joven de mirada firme y manos callosas guardaba en su interior algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Hambre verdadera, la que nace cuando no tienes nada que perder y todo por ganar. 6 meses antes, Matías Correa todavía no conocía el nombre de Federico Santillán, ni imaginaba que el boxeo iba a convertirse en su salvación. Trabajaba en el lavadero de autos de don Héctor, un veterano de Malvinas con una pierna de menos y un corazón del tamaño del Río de la Plata. El calor de diciembre caía como plomo derretido sobre el asfalto agrietado de Villa Esperanza, y Matías frotaba con furia el capó de un Peugeot 206 mientras el sudor le corría por la espalda. «Más despacio, pibe», dijo don Héctor desde su silla bajo la sombra del alero. «Vas a dejar el auto sin pintura». Matías aflojó el movimiento, pero la rabia seguía ahí, latiendo en su pecho como un tambor de guerra. Esa mañana había recibido la carta, la tercera notificación de desalojo. Su madre, Claudia, trabajaba 18 horas diarias limpiando casas en Recoleta y Palermo, pero el dinero nunca alcanzaba. El alquiler del departamento de 2 ambientes donde vivían con su hermana menor, Lucía, había subido 300% en un año. La inflación devoraba sus vidas como una bestia insaciable. «¿Qué te pasa, Mati?». Don Héctor conocía al muchacho desde que tenía 8 años y su padre había muerto en un accidente de construcción. Había visto crecer a ese chico entre la adversidad, transformando cada golpe de la vida en combustible para seguir adelante. «Nada, don Héctor. Solo estoy cansado». El viejo lo miró con esos ojos que habían visto demasiado, que sabían leer las mentiras en el silencio. «Cansado, mis pelotas. Te conozco, pibe. Traes ese fuego que te sale cuando la vida te aprieta. ¿Qué pasó?». Matías dejó el trapo y se sentó en el cordón de la vereda, mirando hacia el horizonte donde los edificios del centro se recortaban contra el cielo, como torres de un reino inalcanzable. «Van a echarnos. De nuevo. Esta es la 4ª vez en 3 años, don Héctor. Mi vieja se está matando trabajando y no alcanza. Lucía necesita remedios para el asma, y cada peso que juntamos se va en eso. No sé qué más hacer». Don Héctor encendió un cigarrillo, aspiró profundo y dejó que el humo saliera lentamente de sus labios. «¿Te acordás cuando te enseñé a boxear?». La pregunta tomó a Matías por sorpresa. Hacía años que no pensaba en eso. Cuando tenía 12, don Héctor había armado un ring improvisado en el fondo del lavadero, con sogas viejas y lona de camión. Le había enseñado a moverse, a respirar,
a convertir el dolor en poder. ¿Por qué lo dejaste?, preguntó el viejo. Porque boxear no paga las cuentas. Ah, pero ahí te equivocas, pibe. El boxeo siempre paga. No siempre en plata, pero siempre paga. Te enseña a levantarte cuando te tumban. Te muestra que no importa cuán fuerte pegue el otro, vos podés pegar más fuerte. Y a veces, solo a veces, la vida te da una oportunidad de usar esos puños para cambiar tu destino. Matías lo miró sin entender. Escucha. Don Héctor se inclinó hacia adelante. Mi sobrino trabaja en el Club Atlético Parque. Están armando un torneo amateur. El ganador se lleva 50,000 pesos y un contrato de entrenamiento con Osvaldo "El Búho" Méndez. El nombre hizo que el corazón de Matías diera un salto. Osvaldo Méndez era una leyenda. Había llevado a 3 argentinos a campeonatos mundiales. Era el mejor entrenador del país, quizás de Sudamérica. 50,000 pesos cubren 6 meses de alquiler, continuó don Héctor. Y si Méndez te ve potencial, podés empezar a pelear profesional. Ahí sí hay plata de verdad. Don Héctor, yo no boxeo hace 5 años. Ni siquiera tengo guantes. El viejo sonrió, mostrando los dientes manchados por décadas de tabaco. Los guantes te los consigo. Y la memoria del cuerpo no se olvida, pibe. Vos tenías algo cuando eras chico. Algo que no se puede enseñar. Tenías hambre. Y esa hambre sigue ahí. La veo en tus ojos. Esa noche, Matías no durmió. Se quedó despierto en el colchón que compartía con Lucía, escuchando la respiración dificultosa de su hermana, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como una cruz de hierro. A través de la pared delgada como papel, podía oír a su madre llorando en la cocina, intentando ser silenciosa para no despertarlos. Pero el dolor tiene su propio volumen que atraviesa cualquier barrera. Claudia Correa había criado sola a 2 hijos después de que un andamio mal asegurado le arrebatara a su esposo. Había trabajado en fábricas, había limpiado oficinas, había vendido empanadas en la calle, había hecho todo lo humanamente posible para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Pero la ciudad era una máquina cruel que trituraba a los débiles, y por más que uno corriera, nunca era suficientemente rápido para escapar de sus mandíbulas. Matías se levantó en silencio y salió al diminuto balcón que daba a la calle oscura de Villa Esperanza. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como estrellas de un universo paralelo donde la gente no tenía que elegir entre comer o pagar el alquiler. Cerró los ojos y se imaginó en un ring, con guantes en las manos y un oponente frente a él. Sintió como algo antiguo despertaba en su interior, algo salvaje y puro que había estado dormido pero nunca muerto. Voy a pelear, susurró a la noche. Voy a pelear y voy a ganar. Por vos, mamá. Por Lucía. Por todos nosotros. Al día siguiente, cuando el sol apenas empezaba a calentar el asfalto, Matías ya estaba en el fondo del lavadero, envolviendo sus manos con vendas improvisadas. Don Héctor apareció con una sonrisa y 2 guantes de boxeo que habían visto mejores días, remendados con cinta adhesiva pero aún funcionales. Empezamos hoy, dijo el viejo. Tenés 3 meses para ponerte en forma. El torneo es en marzo. Y así comenzó la transformación. Matías se levantaba a las 5 de la mañana y corría 10 kilómetros por las calles de Villa Esperanza, subiendo y bajando las escaleras de los puentes peatonales hasta que las piernas le ardían como brasas. Trabajaba en el lavadero de 7 a 3, y luego entrenaba con don Héctor hasta que oscurecía. Bolsa, guantes, soga para saltar, abdominales hasta que el estómago era una roca sólida. Su madre notó el cambio pero no dijo nada. Claudia había aprendido hacía mucho tiempo que su hijo era como su padre. Cuando tomaba una decisión, nada podía moverlo. Solo lo miraba con una mezcla de orgullo y terror, sabiendo que su niño estaba eligiendo un camino peligroso, pero quizás necesario. Lucía, con sus 11 años y esos ojos grandes que parecían entender más de lo que debería, se convirtió en su fan número 1. Se sentaba en una silla de plástico a mirar cómo su hermano golpeaba la bolsa, y cuando Matías estaba exhausto, ella le traía agua y le decía: «Vas a ganar, Mati. Sé que vas a ganar». Y él le acariciaba el pelo y le prometía que sí, que iba a ganar, aunque por dentro no estaba seguro de nada, excepto de que tenía que intentarlo. Las semanas pasaron como ráfagas de viento. Matías sentía cómo su cuerpo se transformaba, cómo los músculos se endurecían y los reflejos se afilaban.
Don Héctor era un maestro exigente que no toleraba la mediocridad. Lo hacía repetir combinaciones 1000 veces hasta que salían perfectas. Lo obligaba a estudiar videos de peleas en un viejo celular. Le enseñaba a leer el lenguaje corporal de un oponente. El boxeo no es solo fuerza, pibe, le decía mientras lo hacía hacer sentadillas con una llanta de camión sobre los hombros. Es ciencia. Es ajedrez con los puños. Tenés que pensar 3 movimientos adelante. Tenés que saber qué va a hacer el otro antes de que él lo sepa. Un mes antes del torneo, don Héctor consiguió que Matías peleara una exhibición en un club del barrio contra un tipo llamado El Toro Méndez, un peso mediano con 20 peleas amateur en su historial. Matías estaba aterrorizado, pero no lo demostró. Se subió al ring improvisado en el patio del club mientras un puñado de vecinos se reunía a mirar. El Toro era más grande, más experimentado, más confiado. Los primeros 2 rounds fueron una paliza. Matías recibió golpes que le nublaron la vista, que le hicieron saborear su propia sangre. Pero algo sucedió en el tercer round. Mientras el Toro se acercaba para terminar la pelea, Matías recordó por qué estaba ahí. Vio el rostro de su madre, escuchó la tos de Lucía, sintió el peso de la notificación de desalojo en su bolsillo, y entonces dejó de defenderse y empezó a atacar. Sus puños encontraron el rostro del Toro con una precisión quirúrgica. Izquierda, derecha, izquierda al cuerpo, derecha al mentón. El hombre más grande empezó a retroceder, sorprendido por la ferocidad del ataque. Matías no sentía el dolor, no sentía el cansancio. Solo sentía hambre. Esa hambre que don Héctor había mencionado, que venía de un lugar más profundo que el estómago, que nacía del alma misma. El Toro cayó en el último minuto del último round. La pequeña multitud explotó en vítores. Don Héctor tenía lágrimas en los ojos, y Matías supo, en ese momento, que tenía una oportunidad real. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que entre la multitud estaba Rubén Santillán, padre de Federico y dueño del Club Náutico San Isidro. Había venido al barrio en busca de un mecánico barato para su yate y se había topado con la pelea. Vio algo en ese joven de Villa Esperanza, algo peligroso. Vio determinación. Vio técnica cruda, pero potente. Vio el tipo de hambre que no se puede comprar con dinero. Y Rubén Santillán, que había pasado toda su vida comprando victorias para su hijo, sintió por primera vez en años algo parecido a la preocupación. El torneo amateur del Club Atlético Parque era el evento más prestigioso del boxeo no profesional en Buenos Aires. Durante 3 días, los mejores peleadores de todo el país se enfrentaban en eliminatorias directas. Los ricos venían con sus entrenadores privados, nutricionistas y equipos completos. Los pobres venían con sueños y poco más. Matías llegó el primer día del torneo acompañado solo por don Héctor. Llevaban los guantes remendados, vendas baratas de la farmacia y una toalla que Claudia había lavado 3 veces para que estuviera impecable. El contraste con los otros competidores era brutal. Muchos traían maletines profesionales, ropa deportiva de marca, zapatillas que costaban más que el alquiler mensual de Matías. «No te dejes intimidar», susurró don Héctor mientras caminaban hacia la zona de registro. «Ellos tienen plata, vos tenés fuego. El fuego siempre gana». Matías asintió, aunque por dentro sentía que estaba a punto de vomitar. No era miedo a los golpes. Era miedo a fracasar. Miedo a decepcionar a su familia. Miedo a que esta oportunidad se escurriera entre sus dedos como agua. El sorteo lo emparejó en primera ronda contra un chico llamado Damián Flores, un peso welter de Córdoba con un récord de 15 victorias y 2 derrotas. Era un oponente duro para empezar, pero Matías no tenía el lujo de quejarse. Se cambió en los vestuarios públicos, que olían a desinfectante y sudor viejo, y se preparó mental y físicamente para lo que venía. Cuando su nombre sonó por el altoparlante, caminó hacia el ring con el corazón latiendo como un motor a toda velocidad. El gimnasio estaba lleno de espectadores, quizás 300 personas sentadas en gradas metálicas. Matías buscó con la mirada y encontró a su madre y a Lucía en las filas de atrás. Claudia tenía las manos entrelazadas como en oración. Lucía sostenía un cartel hecho con cartulina que decía: «Dale, Mati». Eso fue todo lo que necesitó. La pelea duró 3 rounds de 3 minutos cada uno.
Damián Flores era técnico y rápido, pero Matías era hambre pura convertida en movimiento. Cada golpe que recibía lo hacía más fuerte. Cada vez que el otro lo empujaba contra las cuerdas, él volvía al centro con más determinación. En el segundo round, conectó una combinación que hizo tambalear a Flores. En el tercero, una derecha perfecta al mentón dejó al cordobés en la lona por 8 segundos. Matías ganó por decisión unánime de los jueces. Don Héctor lo abrazó con tanta fuerza que casi le quiebra las costillas. Su madre y Lucía bajaron corriendo de las gradas, esquivando a los organizadores que intentaban mantener orden. Claudia besó la frente sudorosa de su hijo y le susurró: «Tu papá estaría orgulloso». Esas palabras valieron más que cualquier trofeo. Pero la alegría duró poco. Al salir del ring, Matías escuchó una conversación que le heló la sangre. 2 entrenadores hablaban junto a la máquina de café. «¿Viste al chico de Villa Esperanza? El Correa ese. Tiene potencial. Lástima que va a enfrentar a Santillán en semifinales si sigue ganando. El hijo del dueño del Náutico. Ese pendejo es un fraude. Solo gana porque su papá arregla las peleas. Shh, cuidado con lo que decís. Los Santillán tienen mucha influencia. Más de un juez les debe favores». Matías sintió como la rabia le subía por la garganta. Había escuchado rumores sobre Federico Santillán, el Golden Boy del boxeo amateur argentino. Venía de una familia inmensamente rica. Había entrenado con los mejores maestros desde niño, y su récord de 23 victorias sin derrotas era sospechosamente perfecto. Muchos decían que las peleas estaban compradas, que los jueces recibían sobres con dinero para favorecer al hijo de Rubén Santillán. Pero Matías no tenía tiempo para preocuparse por eso. Tenía que ganar su próxima pelea, y la siguiente, hasta llegar a ese enfrentamiento que ahora parecía inevitable. Su segunda pelea fue 2 días después contra un peso mediano de Rosario llamado el Martillo Goñi. Este tipo era pura potencia bruta, un herrero que había aprendido a boxear golpeando metal caliente. Sus puños eran como mazos y cada impacto hacía temblar todo el cuerpo. Matías tuvo que usar toda su velocidad y técnica para evitar quedar noqueado. Fue un combate brutal que dejó a ambos peleadores sangrando y exhaustos. Al final, Matías ganó por decisión dividida, 2 jueces a favor y 1 en contra. Don Héctor tuvo que coserle una ceja en los vestuarios con un hilo y aguja de costura porque no tenían dinero para el médico del torneo. «Duele menos si no pensás en ello», dijo el viejo mientras la aguja atravesaba la piel. Matías apretó los dientes y no emitió un sonido. Esa noche, exhausto y dolorido, Matías no podía dormir. Se quedó mirando el techo del departamento, escuchando los sonidos nocturnos de Villa Esperanza. Los perros ladrando, las sirenas a lo lejos, el murmullo de los vecinos discutiendo a través de paredes delgadas. Este era su mundo, pensó. Un mundo de lucha constante, de nunca tener suficiente, de vivir siempre al borde del abismo. Pero era su mundo, y estaba peleando por él. Al día siguiente llegó la noticia. Había pasado a semifinales, y su oponente sería exactamente quien todos esperaban, Federico Santillán. El club entero se paralizó cuando se anunció el enfrentamiento. Los rumores se dispararon como pólvora. El chico rico contra el villero, el heredero contra el don nadie, David contra Goliat. Los organizadores no podían creer su suerte. Este era el tipo de narrativa que vendía entradas, que traía patrocinadores, que ponía al torneo en los medios. Matías y Federico se vieron por primera vez en la conferencia de prensa obligatoria 2 días antes de la pelea. El contraste no podía ser más marcado. Federico llegó con una remera de seda negra que probablemente costaba lo que Matías ganaba en un mes, jeans de diseñador y zapatillas importadas. Traía a su entrenador personal, un ex campeón olímpico cubano que cobraba $500 por sesión, y a su padre, Rubén, que se sentó en primera fila con la expresión de alguien que posee el mundo. Matías llegó con la misma remera del club municipal y las zapatillas que don Héctor le había comprado en un outlet. Los periodistas hicieron las preguntas previsibles. ¿Cómo se sentían? ¿Qué esperaban de la pelea? Si había nervios. Federico respondió con la confianza de alguien que nunca ha conocido el fracaso real, sonriendo para las cámaras, diciendo las frases correctas. Matías respondió con honestidad brutal, sin pulir sus palabras, hablando de su familia, de Villa Esperanza, de por qué estaba ahí. Entonces un periodista hizo la pregunta que cambió todo. «Federico,
Hay rumores de que muchas de tus victorias han sido, digamos, facilitadas por la influencia de tu familia. ¿Qué respondes a eso? El silencio que siguió fue denso como niebla. Rubén Santillán se tensó en su asiento. El entrenador cubano miró al suelo. Y Federico, por primera vez, mostró algo genuino bajo su máscara de confianza. Furia. Esos rumores vienen de perdedores y envidiosos, dijo con voz cortante. He trabajado toda mi vida para llegar donde estoy. Entreno 6 horas diarias con los mejores profesionales. Mi récord es legítimo y quien diga lo contrario puede enfrentarme en el ring. El periodista no se amilanó. ¿Y qué opinas de tu próximo oponente? Matías Correa viene de un barrio humilde. Trabaja en un lavadero de autos. Empezó a entrenar hace solo meses. ¿Lo consideras una amenaza real? Federico soltó una risa que sonó más a ladrido. Con todo respeto a Matías, esto no es una película de Hollywood. El boxeo requiere años de entrenamiento profesional, disciplina, recursos. No podés compensar eso con ganas o una historia conmovedora. Voy a ganar porque soy mejor peleador. Punto. Matías, que había estado callado hasta ese momento, sintió algo quebrarse en su interior. Todas las humillaciones acumuladas a lo largo de su vida, todas las veces que la gente como Federico había mirado a la gente como él como si fueran menos, como si no valieran nada, como si su existencia fuera un inconveniente en el paisaje urbano. ¿Sabes qué es lo que realmente te diferencia de mí, Santillán? Su voz cortó el aire como un cuchillo. Vos nunca has tenido que pelear por nada. Todo te lo dieron. Los guantes de último modelo, el entrenador de élite, el ring privado, las conexiones. Cuando vos perdés, volvés a tu mansión en San Isidro y seguís siendo rico. Cuando yo pierdo, mi familia termina en la calle. Esa no es una historia conmovedora. Esa es la realidad de millones de argentinos que ustedes, los de tu clase, prefieren ignorar mientras se pasean en sus autos europeos. El gimnasio quedó en completo silencio. Las cámaras giraron hacia Matías. Rubén Santillán tenía el rostro rojo de indignación. Y Federico, por primera vez, pareció no saber qué decir. Nos vemos en el ring, finalizó Matías, levantándose y saliendo de la sala. Afuera, don Héctor lo esperaba con una sonrisa. Bien dicho, pibe, pero acabas de declarar la guerra. Ahora tenés que ganarla. Los siguientes 2 días fueron los más intensos de la vida de Matías. Don Héctor ajustó la estrategia completamente. Habían estado estudiando videos de Federico durante semanas, analizando cada pelea, cada movimiento, buscando debilidades en la armadura del príncipe dorado. Y las encontraron. Federico era técnicamente superior, sí, era rápido y preciso. Pero todas sus peleas seguían el mismo patrón. Dominaba los primeros 2 rounds con jabs y combinaciones rápidas, cansaba a su oponente, y en el tercero finalizaba con un gancho de derecha al cuerpo. Era predecible. Y los peleadores predecibles, por muy buenos que sean, pueden ser vencidos. Va a querer impresionar, dijo don Héctor mientras revisaban los videos por enésima vez en el celular viejo. Va a querer demostrar que es superior desde el primer segundo. Eso es tu ventaja. Déjalo que se luzca en el primer round. Aguanta los golpes, estúdialo, entendé su ritmo. En el segundo, empezás a trabajar su cuerpo. No le des descanso. Y en el tercero, cuando esté cansado de tanto tirarte golpes de show, ahí lo atacás con todo. Matías memorizó cada palabra como si fuera un evangelio. La noche antes de la pelea, Claudia preparó milanesas con puré, el plato favorito de Matías. Era comida simple pero hecha con amor, cada ingrediente comprado después de calcular centavos. Comieron los 3 juntos en la mesa diminuta de la cocina, sin hablar mucho, solo estando presentes, conscientes de que al día siguiente todo podía cambiar. Lucía rompió el silencio. Mati, ¿vas a ganar mañana? Él miró a su hermana pequeña, esos ojos inmensos llenos de fe ciega, y no tuvo corazón para dar ninguna respuesta que no fuera la verdad. Voy a dar todo lo que tengo, Lu. Todo. Y espero que sea suficiente. Va a ser suficiente, dijo su madre con una convicción que hizo que Matías quisiera llorar. Porque sos como tu padre. Y tu padre nunca se rindió, ni siquiera cuando ese andamio se vino abajo. Siguió agarrado hasta que pudieron bajar a todos los demás trabajadores. Así sos vos. No sabes rendirte. Esa noche, Matías soñó con su padre.
Estaban en el ring juntos y su papá le enseñaba a esquivar golpes, moviéndose con una gracia que Matías no recordaba de la vida real. En el sueño, su padre le decía, «El que pega último pega 2 veces». Era un dicho viejo de construcción, pero en el boxeo cobraba otro significado completamente distinto. Cuando despertó, el sol apenas asomaba. Era el día de la semifinal. El gimnasio del Club Atlético Parque estaba completamente lleno cuando Matías llegó. Habían vendido todas las entradas. La historia del villero contra el rico había capturado la imaginación de la ciudad. Los medios estaban ahí en fuerza, cámaras de televisión, periodistas con micrófonos, incluso una estación de radio transmitiendo en vivo. Esto había dejado de ser una pelea amateur para convertirse en un evento cultural, un símbolo de algo más grande. En los vestuarios, Matías se vendó las manos con cuidado meticuloso, envolviendo cada nudillo, cada articulación, transformando sus puños en armas. Don Héctor le masajeó los hombros sin decir palabra. No había nada más que decir. Todo se había dicho en los meses de entrenamiento, en las madrugadas corriendo, en las tardes golpeando la bolsa hasta que los brazos no respondían. Del otro lado del gimnasio, en un vestuario privado de 3 veces el tamaño, Federico Santillán se preparaba con su equipo profesional, masajista, nutricionista, psicólogo deportivo, entrenador cubano, todos revoloteando a su alrededor como abejas alrededor de su reina. Pero por primera vez en su vida, Federico sentía algo que no sabía nombrar. No era exactamente miedo, era incertidumbre. Había visto la ferocidad en los ojos de Matías durante la conferencia de prensa, había escuchado la convicción en su voz, y una parte pequeña pero insistente de su cerebro se preguntaba, ¿qué pasa si pierdo? Su padre debe haber visto algo en su expresión porque se acercó y le puso una mano pesada en el hombro. Hijo, escúchame bien. Esa gente de ahí afuera quiere ver caer al rico. Es la narrativa que les gusta, el pobre que vence al poderoso. Pero la realidad no funciona así. La realidad es que el mejor gana. Y vos sos el mejor porque te dimos las mejores herramientas. No dejes que ese chico y su historia te metan en la cabeza. Salí ahí y hacé lo que sabes hacer. Federico asintió, tragándose la duda, vistiéndose nuevamente con la armadura de confianza que había usado toda su vida. Cuando sonó el llamado, ambos peleadores caminaron hacia el ring desde direcciones opuestas. La multitud rugió. Había bandos claros, los que apoyaban a Federico, principalmente gente de los barrios acomodados, vestidos con ropa cara, que veían en él la confirmación de que el orden natural prevalecía, y los que apoyaban a Matías, la gente trabajadora, las familias de barrios humildes, que veían en este chico de Villa Esperanza un destello de esperanza, una posibilidad de que las cosas podían ser diferentes. Matías subió al ring y buscó a su familia entre la multitud. Los encontró en las gradas del medio, Claudia con las manos juntas sobre el corazón, Lucía saltando y gritando su nombre con una energía que desafiaba su condición asmática. Al lado de ellos estaba medio barrio de Villa Esperanza. Habían juntado dinero entre todos para comprar entradas. Habían venido en colectivo, apretados como sardinas, porque uno de los suyos estaba peleando por algo más grande que un torneo. Estaba peleando por la dignidad de todos ellos. Federico subió desde el otro lado, recibido por aplausos más medidos, más educados. Su familia ocupaba las primeras filas, su padre con traje de 3 piezas, su madre con un vestido que costaba más que el auto de don Héctor, sus hermanos y primos. Toda una dinastía de privilegio observando cómo su heredero defendía el honor familiar. El árbitro, un hombre mayor con cicatrices de 1000 peleas en las cejas, los llamó al centro del ring. Matías y Federico se miraron a los ojos por primera vez sin periodistas de por medio, sin mesas que los separaran. Solo 2 jóvenes, ambos de 22 años, separados por un abismo social, pero unidos por el deporte más primitivo y honesto que existe. «Quiero una pelea limpia», dijo el árbitro con voz áspera. «Protéganse en todo momento, obedezcan mis órdenes, toquen guantes y vayan a sus esquinas». Los guantes se tocaron. Matías sintió la firmeza del contacto. Vio algo parpadeando en los ojos de Federico. ¿Era respeto? ¿Era miedo? No importaba. En segundos, la campana sonaría, y todas las palabras, todas las narrativas, todos los simbolismos,
se reducirían a la verdad más simple. Dos hombres tratando de golpearse hasta que uno cayera. Ding. El primer round comenzó exactamente como Don Héctor había predicho. Federico salió con confianza técnica, moviéndose en círculos perfectos, lanzando jabs medidos que buscaban la cara de Matías. 1, 2, 3. Los golpes conectaban con precisión quirúrgica. Matías se cubrió, absorbió los impactos, sintió como su cabeza se sacudía con cada conexión. La multitud de Federico rugía. Esto era lo que habían venido a ver, confirmación de superioridad. Pero Matías no retrocedió. Se mantuvo en el centro del ring, aceptando el castigo, estudiando. Vio cómo Federico lanzaba el jab izquierdo, luego la derecha, luego un gancho. Siempre la misma secuencia. Hermosa, efectiva, pero repetitiva. Como una sinfonía perfectamente ensayada que pierde su capacidad de sorprender. Federico aumentó la intensidad, lanzando combinaciones más complejas. Un uppercut rozó el mentón de Matías, haciéndolo tambalear. La multitud explotó. Parecía que sería un nocaut rápido. Pero Matías se recompuso, sacudió la cabeza como un perro mojándose y volvió al centro. «¡Muévete, pibe!», gritó Don Héctor desde la esquina. «¡No te quedes parado!». Pero Matías tenía su plan. Dejó que Federico se luciera, que gastara energía, que se convenciera de que esto sería fácil. En el último minuto del primer round, Matías lanzó su primer golpe ofensivo. Un jab rápido que conectó limpiamente con la nariz de Federico. No fue devastador, pero fue preciso. Fue un mensaje. Estoy aquí, estoy vivo, y esto no va a ser tan fácil como pensás. La campana sonó. Federico volvió a su esquina con una sonrisa confiada. Su equipo lo recibió con agua y toallas, masajeándole los hombros, diciéndole que estaba perfecto, que siguiera así. Matías volvió a su esquina con el rostro marcado, pero los ojos ardiendo con determinación. «Perfecto», dijo Don Héctor mientras le ponía hielo en un pómulo que ya empezaba a hincharse. «Lo tenés exactamente donde queremos. Ahora empieza la verdadera pelea. Segundo round, trabajás el cuerpo. Lo cansás. ¿Me escuchás?». «Lo escucho», respondió Matías, escupiendo agua rosada por la sangre mezclada. Ding. El segundo round comenzó diferente. Matías salió agresivo, cerrando la distancia, no dejando que Federico dictara el ritmo. Sus puños buscaron el torso del oponente con saña científica. Izquierda al hígado, derecha a las costillas flotantes, izquierda al plexo solar. Golpes que no se ven tan espectaculares como los que van a la cara, pero que roban el aliento, que acumulan daño como interés compuesto. Federico intentó mantener su estilo, bailando alrededor, lanzando jabs. Pero Matías era implacable, cortándole el ring, forzándolo contra las cuerdas. Cada vez que Federico intentaba escapar, Matías estaba ahí, presionando, golpeando ese cuerpo que nunca había conocido trabajo duro, que se había construido en gimnasios con aire acondicionado y batidos de proteína premium. «¡Aléjate de las cuerdas!», gritó el entrenador cubano de Federico. «Usa el jab». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Matías había encontrado su ritmo, ese estado mental donde el cuerpo actúa por instinto y el dolor se convierte en combustible. Conectó una secuencia brutal, izquierda, derecha, izquierda al cuerpo, y vio cómo Federico hacía una mueca de dolor. Sangre en el agua. El tiburón olía la debilidad. El segundo round terminó con ambos peleadores exhaustos, pero el momentum había cambiado. La multitud de Villa Esperanza estaba de pie, gritando el nombre de Matías como un cántico religioso. Los partidarios de Federico estaban más callados, inquietos, viendo cómo la narrativa que esperaban se desmoronaba frente a sus ojos. En la esquina de Federico, su padre había bajado del asiento y estaba junto al ring, hablándole con urgencia. «Te está llevando a su pelea. No lo dejes. Mantén la distancia. Usa tu técnica». Federico respiraba con dificultad, algo que nunca le había pasado en sus 23 peleas anteriores. Las costillas le dolían de una manera que no sabía que era posible. Este chico de Villa Esperanza pegaba diferente. Sus golpes tenían hambre, tenían años de frustración y rabia acumulada. Cada puño era una declaración de existencia. «Estoy aquí, importo, no pueden ignorarme». Del otro lado, Matías también respiraba pesado. Su rostro era un mapa de moretones.
Un ojo comenzaba a cerrarse. Los labios partidos sangraban, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «Último round», dijo don Héctor, y había lágrimas en su voz. 3 minutos. 3 minutos para cambiar tu vida, la vida de tu familia, la vida de todos los que vinieron a verte. Dale todo, pibe. No dejes nada en el tanque. Si vas a perder, que sea vacío por completo. Matías asintió. Pensó en su padre cayendo de ese andamio, aferrándose hasta el último segundo para que otros pudieran salvarse. Pensó en su madre limpiando inodoros de gente que la trataba como invisible. Pensó en Lucía luchando por respirar cada noche. Pensó en todos los Matías Correa que existían en cada villa, en cada barrio olvidado, trabajando hasta romperse por migajas mientras otros nacían con todo servido. Ding. El tercer round fue guerra pura. Matías salió como poseído, lanzando combinaciones que venían de lugares profundos, ancestrales. Federico intentó responder con su técnica pulida, pero la técnica se desmorona cuando enfrentas algo primordial. Se desmorona cuando peleas contra alguien que literalmente no puede darse el lujo de perder. Los golpes volaban en ambas direcciones. Un gancho de Federico conectó con el mentón de Matías, haciéndolo tambalear. La multitud rica rugió, pensando que era el fin. Pero Matías se sostuvo de las cuerdas un segundo, sacudió la cabeza y volvió al ataque. Como su padre en ese andamio, como su madre cada mañana levantándose a limpiar casas. No sabían rendirse porque el rendirse no era una opción que el mundo les ofreciera. Matías conectó un uppercut al cuerpo de Federico que hizo que el chico rico doblara la cintura. Luego una derecha perfecta que encontró el mentón. Federico cayó a una rodilla. La multitud entera se puso de pie. El árbitro comenzó a contar. 1, 2, 3. Rubén Santillán estaba pálido, aferrándose a la cuerda del ring. 4, 5, 6. Claudia tenía las manos sobre la boca, lágrimas corriendo por sus mejillas. 7, 8. Federico se levantó. Tenía que reconocérselo. El chico tenía orgullo. Se levantó tambaleándose, pero se levantó. El árbitro revisó sus ojos, limpió sus guantes y permitió que la pelea continuara. Quedaba 1 minuto. Matías sabía que tenía que terminar esto ahora. Si llegaba a decisión de jueces, con todos los rumores de corrupción, con el poder de la familia Santillán, no podía confiar en que la justicia prevaleciera. Tenía que ser definitivo. Atacó con todo. Una ráfaga de golpes que venían desde las profundidades de Villa Esperanza, desde todas las injusticias acumuladas, desde todos los sueños aplazados. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Federico intentó cubrirse, pero era como tratar de detener una inundación con las manos. Los golpes pasaban su guardia, conectaban con su cara, su cuerpo, su orgullo. El árbitro estaba a punto de detener la pelea cuando sonó la campana final. Ambos peleadores se separaron, exhaustos, sangrando, apenas pudiendo mantenerse en pie. El árbitro los llevó al centro del ring mientras los jueces deliberaban. El gimnasio completo estaba en silencio. Un silencio tan denso que se podía escuchar cada respiración dificultosa de los peleadores. Matías buscó a su familia en las gradas. Claudia tenía a Lucía abrazada, ambas llorando. Don Héctor estaba en la esquina con las manos juntas, rezando a un Dios en el que no estaba seguro de creer. El presentador tomó el micrófono. Su voz retumbó en el gimnasio. Damas y caballeros, después de 3 rounds, tenemos una decisión de los jueces. El juez número 1 puntúa 29-28 para Santillán. La mitad del gimnasio rugió. La otra mitad gimió. El juez número 2 puntúa 30-27 para Correa. Ahora los roles se invirtieron. Villa Esperanza gritó. San Isidro quedó en silencio. El juez número 3. El mundo se detuvo. Todo el oxígeno fue succionado del gimnasio. Matías sintió que su corazón se detenía. Puntúa 29-28 para el ganador por decisión dividida. Matías Correa. El gimnasio explotó, no en sonido, sino en emoción pura convertida en energía acústica. La gente de Villa Esperanza saltó las vallas, inundó el ring. Claudia corría con Lucía en brazos, empujando a cualquiera que se interpusiera. Don Héctor estaba de rodillas, llorando sin vergüenza,
Años de dolor y esperanza saliendo en lágrimas que caían sobre la lona manchada de sangre. Matías no podía procesar lo que estaba pasando. Lo levantaron en hombros. Cientos de manos lo tocaban. Miles de voces gritaban su nombre. Había ganado. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra el peso completo del sistema que dictaba que los de su clase no vencían a los de la clase de Federico, había ganado. Del otro lado del ring, Federico Santillán estaba sentado en su banco, con la cabeza entre las manos. Su padre discutía furiosamente con los jueces, amenazando con demandas, con investigaciones. Pero los jueces, por primera vez en quizás toda su carrera, se habían negado a ser comprados. Habían visto lo que todos habían visto. Un joven con hambre verdadera derrotando a un joven con todo excepto esa hambre. El entrenador cubano se acercó a Federico y le puso una mano en el hombro. «Oye, chico, perdiste una pelea pero aprendiste algo que el dinero no puede comprar. Ahora sabes cómo se siente perder. Y solo los que saben perder pueden realmente aprender a ganar». Pero Federico no escuchaba. Estaba procesando algo que nunca había experimentado. Fracaso público, humillación, la sensación de no ser suficiente. Era devastador, y aunque no lo sabría hasta años después, también era el momento más importante de su vida. Matías finalmente logró bajar de los hombros de la multitud y abrazar a su madre. Claudia lo apretó tan fuerte que le dolió, pero era un dolor hermoso, necesario. «Lo hiciste, mi amor, lo hiciste». Lucía se colgó de su cuello, riendo y llorando al mismo tiempo. «Te dije que ibas a ganar. Te lo dije». Don Héctor simplemente lo miró con esos ojos viejos que habían visto demasiado, y asintió. No necesitaban palabras. Lo que habían compartido estos meses iba más allá del lenguaje. Pero en medio de la celebración, Matías vio algo que lo detuvo. Federico estaba saliendo del ring solo. Su familia y equipo se habían ido, probablemente furiosos, incapaces de procesar la derrota. El chico rico caminaba hacia los vestuarios con los hombros caídos, completamente solo en su derrota mientras Matías estaba rodeado de amor en su victoria. Y Matías sintió algo inesperado: compasión. Se separó de su familia y caminó hacia Federico antes de que pudiera desaparecer en el pasillo. Lo alcanzó justo en la puerta de los vestuarios. «Santillán». Federico se dio vuelta y Matías vio lágrimas en sus ojos. Lágrimas de rabia, de frustración, de confusión total sobre cómo su mundo perfecto se había desmoronado. «¿Venís a restregármelo en la cara?». Matías negó con la cabeza. «Vine a decirte que peleaste bien. De verdad, sos mejor técnicamente que yo. Si volvemos a pelear 100 veces probablemente ganás 80. Hoy solo fue mi día». Federico lo miró sin comprender. «¿Por qué me decís esto?». «Porque ambos somos peleadores, y los peleadores se respetan. No importa de dónde vengamos. Adentro del ring somos iguales. Hoy gané yo, mañana podés ganar vos. Así funciona esto». Federico estudió el rostro de Matías, buscando sarcasmo, burla, pero solo encontró honestidad y algo en su interior, algo que había estado dormido bajo capas de privilegio y arrogancia, despertó. «Gracias», dijo finalmente, «y felicitaciones, las mereces». Se dieron la mano, un apretón firme de hombres que se habían golpeado hasta el límite y habían encontrado respeto en la violencia controlada. Cuando Matías regresó con su familia, la fiesta estaba en pleno apogeo. Alguien había traído una guitarra, otro tenía un bombo. La gente de Villa Esperanza estaba convirtiendo el gimnasio en una murga improvisada. Los organizadores intentaban mantener orden, pero era inútil. Esta no era solo una victoria deportiva. Era algo simbólico, visceral, una grieta en el muro que separaba a los que tienen de los que no tienen. La final del torneo sería en una semana contra un peso mediano de Mendoza llamado El Cóndor Rivas. Un veterano con 30 peleas amateur y fama de ser casi imposible de noquear. Pero en este momento, Matías no pensaba en eso. Pensaba en que su madre no tendría que limpiar casas este mes porque los 50,000 pesos del premio cubrirían el alquiler y más. Pensaba en que Lucía podría tener sus medicinas sin que Claudia tuviera que elegir entre remedios o comida. Pensaba en que don Héctor podría arreglar ese techo que goteaba en el lavadero. Pero más que nada, pensaba en que había demostrado algo fundamental, que el lugar de donde venís no determina hasta dónde podés llegar, que el hambre,
La verdadera hambre que nace de la necesidad puede vencer recursos infinitos. Que David todavía podía tumbar a Goliat si el corazón de David latía con suficiente fuerza. Esa noche, después de que los médicos del torneo lo revisaran y le pusieran hielo en las partes hinchadas, después de que los periodistas lo bombardearan con preguntas y cámaras, después de que Medio Villa Esperanza lo invitara a cenar y celebrar, Matías finalmente llegó a su casa cerca de la medianoche. El departamento pequeño nunca le había parecido tan hermoso. La mesa coja, la heladera que hacía ruido, las paredes con humedad. Todo era perfecto porque era suyo, porque su familia estaba ahí, porque habían sobrevivido otro mes más contra las probabilidades. Se duchó con agua tibia que pronto se volvió fría porque el calefón era viejo, pero no le importó. Se miró en el espejo empañado y apenas reconoció su propio rostro. Los dos ojos morados, los labios partidos, la ceja con puntos de don Héctor. Parecía que lo habían atropellado. Y sin embargo, sonreía. Claudia lo esperaba en la cocina con un té de tilo y un pedazo de torta que había comprado en la panadería del barrio con los últimos pesos que le quedaban antes de que Matías ganara el premio. ¿Te duele mucho?, preguntó mientras él se sentaba con cuidado, cada músculo protestando. «Duele perfecto, mamá». Ella sonrió. Pasó una mano suave por su pelo todavía húmedo. «Tu papá estaría tan orgulloso. Siempre decía que tenías su espíritu. Nunca sabías cuándo parar, cuándo rendirte. A veces me asustaba eso. Pero hoy entendí que ese espíritu es lo que nos va a salvar». Matías tomó la mano de su madre, esa mano áspera de tanto trabajo, arrugada prematuramente por la vida dura. «Voy a ganar la final, mamá. Y con ese contrato de Osvaldo Méndez, voy a volverme profesional. Vas a dejar de limpiar casas. Te lo prometo». «No me prometas eso, Mati. Prométeme que vas a estar bien, que vas a cuidarte, que no vas a dejar que este mundo te endurezca tanto que pierdas tu corazón. Te lo prometo». Se quedaron así un rato, en silencio, bebiendo té en una cocina pequeña de un departamento amenazado de desalojo en una villa de Buenos Aires. Pero en ese momento, en esa cocina, eran más ricos que cualquier familia de San Isidro, porque tenían algo que el dinero no puede comprar: amor incondicional forjado en la adversidad. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia de Matías había capturado la atención nacional. Los medios lo perseguían para entrevistas. Programas de televisión querían que fuera. Sponsors empezaban a ofrecer contratos pequeños. Un fabricante local de ropa deportiva le envió zapatillas y equipo nuevo. Una cadena de supermercados le ofreció 2,000 pesos por aparecer en un comercial. Pero lo más inesperado llegó 4 días después de la semifinal. Un auto negro BMW se detuvo frente al lavadero de don Héctor. De él bajó Rubén Santillán, vestido con un traje que probablemente costaba lo que el lavadero generaba en 6 meses. Matías estaba lavando un Fiat Uno cuando vio al hombre acercarse. Se tensó, preparándose para confrontación. Don Héctor salió de la oficina, cojeando con su pierna de menos, listo para defender a su muchacho. Pero Rubén Santillán levantó las manos en gesto de paz. «Vine a hablar, no a pelear». «¿Qué quiere?», preguntó Matías con voz dura. Rubén miró alrededor, al lavadero modesto, a don Héctor con su prótesis visible bajo el pantalón corto, a Matías con su remera manchada de jabón. Había un mundo de diferencia entre este lugar y su club náutico con yates y canchas de tenis privadas. «Quiero pedirte disculpas. En nombre mío y de mi hijo. Federico fue criado con todas las ventajas, y eso lo hizo arrogante. Lo hizo pensar que el mundo le debía cosas simplemente por existir. Vos le enseñaste una lección que yo fracasé en enseñarle en 22 años, que el mérito real no viene del apellido ni de la cuenta bancaria, viene de acá». Se golpeó el pecho. «Del corazón, del sacrificio, del hambre de ser mejor». Matías no sabía qué decir. Esta era la última cosa que esperaba. «Mañana hay una reunión con Osvaldo Méndez para discutir contratos con los finalistas», continuó Rubén. «Sé que vas a estar ahí. Solo quería que supieras que voy a estar ahí también. Y voy a asegurarme personalmente de que recibas un trato justo. Sea cual sea el resultado de la final, vos ya demostraste que perteneces a este deporte. Y me voy a encargar de que las puertas correctas se abran para vos». «¿Por qué haría eso?», preguntó don Héctor con desconfianza.
¿Qué gana usted? Rubén Santillán sonrió con tristeza. No ganó nada, pero mi hijo sí. Aprendió más de su derrota que de todas sus victorias juntas. Está entrenando diferente, pensando diferente, viendo el mundo diferente. Me diste de vuelta al hijo que pensé que había perdido bajo capas de privilegio. Eso no tiene precio. Le extendió la mano a Matías. El joven lo miró un largo momento, buscando engaño, manipulación, pero solo encontró honestidad. Tomó la mano y la estrechó. Gracias, señor Santillán. Llámame Rubén y nos vemos en la final. Voy a estar ahí, pero esta vez voy a estar vitoreando por el mejor peleador, no por el más rico. Cuando el BMW se alejó, don Héctor soltó un silbido largo. Pibe, acabas de hacer algo más difícil que ganar esa pelea. Ganaste el respeto del enemigo. Eso es poder real. La reunión con Osvaldo Méndez fue intimidante. El búho, como lo llamaban, era una leyenda viviente del boxeo argentino. Había entrenado a campeones mundiales, había visto todo lo que se puede ver en este deporte brutal. Su gimnasio en Boedo era un templo, con fotos de sus peleadores colgadas en las paredes como santos en una iglesia. Matías entró con don Héctor, ambos sintiéndose pequeños en presencia de tal grandeza. Osvaldo era un hombre de 60 años con manos como palas y ojos que parecían ver a través del tiempo. Estudió a Matías durante un minuto completo sin decir palabra. Así que vos sos el villero que tumbó al Principito de San Isidro. Sí, señor. ¿Cuánto hace que boxeas? Oficialmente 6 meses, pero mi entrenador me enseñó lo básico cuando era chico. Osvaldo miró a don Héctor. ¿Vos lo entrenaste? Sí, señor. Le di lo que pude con lo que tenía. Le diste más que técnica. Le diste corazón, disciplina, estrategia. Tu trabajo fue impecable. Don Héctor se sonrojó como un niño elogiado por su padre. Matías. Osvaldo volvió su atención al joven. Tenés talento crudo, muy crudo. Si ganas la final, te ofrezco un contrato de entrenamiento. 2 años bajo mi tutela. Te voy a trabajar como nunca te trabajaron. Vas a odiarme algunos días. Pero si tenés lo que creo que tenés, te voy a llevar a campeonatos nacionales y eventualmente internacionales. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Matías sentía que su corazón iba a explotar. Sí, señor. Pero tiene condiciones. Primera, humildad total. Ganaste una pelea, felicitaciones. Ahora olvídate de eso. Empezás de cero conmigo. Segunda, disciplina absoluta. Nada de alcohol, nada de trasnochadas, nada de distracciones. El boxeo es tu vida ahora. Tercera, confianza completa en mi método. No discutís, no cuestionás, seguís instrucciones. ¿Podés hacer eso? Puedo. Entonces nos vemos después de la final. Y Matías, una cosa más. El muchacho Santillán también va a entrenar conmigo si su padre acepta mis términos. ¿Vas a tener problema con eso? Matías pensó en el apretón de manos en el vestuario, en cómo Federico había mostrado respeto en derrota. No hay problema. Osvaldo sonrió por primera vez. Bien. Los mejores peleadores necesitan los mejores sparring partners. Y nada te hace mejor que pelear contra alguien que te odia lo suficiente para empujarte al límite, pero te respeta lo suficiente para no cruzar la línea. La final del torneo fue una semana después de la semifinal. Matías había usado esos días para sanar, entrenar suavemente, visualizar la pelea. El Cóndor Rivas era un oponente completamente diferente a Federico. Mayor, más experimentado, técnicamente sólido pero sin el estilo flashy. Era un peleador de resistencia, famoso por quebrar la voluntad de sus oponentes round tras round, hasta que simplemente se rendían por agotamiento. La noche de la final, el gimnasio estaba aún más lleno que en la semifinal. Habían agregado gradas temporales para acomodar a toda la gente. Esta vez no había división clara entre ricos y pobres. Todos querían ver al chico de Villa Esperanza que se había convertido en símbolo de esperanza. En los vestuarios, mientras don Héctor le vendaba las manos, Matías sintió algo diferente. No nervios, no miedo, solo calma, como si hubiera encontrado exactamente el lugar donde se suponía que debía estar. ¿Listo, pibe? Listo. La pelea duró los 5 rounds completos. Rivas era todo lo que habían dicho, duro, experimentado, implacable. Pero Matías había aprendido algo en su combate contra Federico.
Había aprendido que el corazón puede compensar experiencia, que el hambre puede vencer la técnica, y que cuando peleas por algo más grande que vos mismo, encontrás reservas de fuerza que ni sabías que existían. El quinto round fue épico. Ambos peleadores estaban exhaustos, sangrando, apenas manteniéndose en pie. Pero Matías recordó las palabras de su padre en el sueño: el que pega último, pega 2 veces. En el último minuto, con las piernas temblando y los brazos pesados como plomo, lanzó una combinación final: derecha al cuerpo, izquierda a la cara, gancho de derecha que conectó perfectamente con el mentón de Rivas. El cóndor cayó. El árbitro contó hasta 10. Matías Correa era el campeón del torneo amateur más prestigioso de Argentina. Lo que siguió fue un borrón de felicidad. Su madre llorando en sus brazos. Lucía gritando tan fuerte que su asma se activó, pero no le importó. Don Héctor besándole la frente como un padre orgulloso. El cheque de 50,000 pesos. El contrato con Osvaldo Méndez. Las ofertas de sponsors empezando a llover. Los medios nacionales queriendo entrevistarlo. Pero el momento que Matías recordaría por el resto de su vida fue cuando bajó del ring y vio a Federico Santillán parado cerca de la salida. El chico rico se había quedado para ver la final. Sus ojos se encontraron a través de la multitud celebrando. Federico asintió con respeto. Matías devolvió el gesto. Enemigos en el ring, pero unidos por algo más grande. El amor al deporte, el respeto por el sacrificio, la comprensión de que el boxeo, al final, es una metáfora de la vida misma. 2 años después, Matías Correa hacía su debut profesional en el Luna Park, frente a 5,000 personas. Había pasado de lavar autos a ser una de las promesas más brillantes del boxeo argentino. Osvaldo Méndez había cumplido su palabra, transformándolo de peleador crudo en artista marcial refinado. Su familia ya no vivía en Villa Esperanza. Con sus ganancias del circuito profesional, Matías había podido alquilar un departamento mejor en un barrio más seguro. Claudia había dejado de limpiar casas y ahora administraba la carrera de su hijo. Lucía tenía los mejores tratamientos para su asma y había vuelto a la escuela con energía renovada, soñando con ser doctora algún día. Don Héctor se había jubilado del lavadero y ahora trabajaba oficialmente como asistente de entrenamiento en el gimnasio de Osvaldo Méndez, enseñando a una nueva generación de chicos de barrios humildes que el boxeo podía ser más que un deporte, podía ser salvación. En su esquina del ring del Luna Park, mientras esperaba que anunciaran su nombre, Matías miró hacia las gradas. Allí estaba toda Villa Esperanza. Parecía. Habían venido en masa, con banderas y bombos, convirtiendo su debut profesional en una celebración comunal, pero también vio algo que lo llenó de una emoción compleja. En una de las gradas del medio, Federico Santillán estaba sentado junto a su padre. Federico también había firmado con Osvaldo Méndez después del torneo. Los 2 años de entrenamiento juntos habían sido intensos, competitivos, a veces hostiles, pero siempre respetuosos. Se habían empujado mutuamente a límites que ninguno habría alcanzado solo. Federico había perdido la arrogancia, había ganado humildad, había aprendido el valor del trabajo que no viene servido en bandeja de plata, y en el proceso se había convertido en un mejor peleador y, más importante, en un mejor hombre. Ahora peleaba profesionalmente también, en la división de peso welter. Su récord era de 3 victorias y 1 derrota. Esa única derrota, contra Matías en aquella semifinal amateur, seguía siendo la más importante de su vida, la que lo había cambiado todo. El presentador tomó el micrófono, su voz retumbando por todo el estadio histórico. Damas y caballeros, bienvenidos al debut profesional del joven que conquistó los corazones de toda Argentina. De Villa Esperanza, Buenos Aires, con un récord amateur de 8 victorias sin derrotas, 6 por nocaut. El huracán de Esperanza, Matías Correa. El Luna Park explotó. No era solo ruido, era energía pura, esperanza concentrada. El rugido de miles de personas que veían en este joven de 24 años un espejo de sus propias luchas, un símbolo de que el sistema podía ser desafiado, que el orden establecido podía ser sacudido. Matías subió al ring profesional por primera vez y sintió el peso de todo lo que representaba. Ya no peleaba solo por él o su familia,
Peleaba por cada chico en cada villa de Argentina que soñaba con algo mejor. Peleaba por cada madre que trabajaba hasta romperse. Peleaba por cada padre que había muerto construyendo los edificios donde los ricos vivían. Peleaba por dignidad, por justicia, por la simple y poderosa idea de que tu código postal de nacimiento no debía determinar tu destino. Su oponente era un colombiano veterano con 20 peleas profesionales. Un hombre que sabía todos los trucos del oficio. Pero Matías ya no era el chico crudo de 6 meses de entrenamiento. Era un peleador completo, moldeado por el mejor entrenador de Sudamérica, afilado por 2 años de trabajo incesante. La pelea duró 7 rounds. Matías ganó por nocaut técnico cuando el árbitro detuvo el combate después de que el colombiano recibiera una ráfaga de golpes contra las cuerdas que claramente no podía responder. Fue una victoria contundente, profesional, el anuncio de que una nueva estrella había nacido en el boxeo argentino. Después, en los vestuarios, mientras los médicos lo revisaban y los periodistas esperaban afuera para entrevistarlo, alguien tocó la puerta. Don Héctor abrió y Federico Santillán entró. Solo. Felicitaciones, Matías. Estuviste impresionante. Gracias, Federico. ¿Vos cuándo peleas próximamente? En 3 semanas. En Mar del Plata. Peso welter. 8 rounds. Se quedaron en silencio un momento. 2 jóvenes que habían sido enemigos y ahora eran algo más complejo. Rivales que se respetaban. Guerreros que entendían que su batalla había trascendido el deporte. Quiero que sepas algo, dijo Federico. Aquella pelea que perdí contra vos fue lo mejor que me pasó en la vida. Me enseñó que perder no es el fin del mundo. Me enseñó humildad. Me hizo mejor persona y mejor peleador. Y te lo debo a vos. Matías extendió la mano. Federico la tomó. Pero esta vez no fue un simple apretón de manos. Fue un abrazo. Breve pero genuino. Entre 2 hombres que habían crecido en mundos opuestos, pero se habían encontrado en el único lugar donde las diferencias no importaban. Dentro de las cuerdas, donde solo el corazón y los puños hablaban. Algún día vamos a pelear de nuevo, dijo Federico mientras se separaban. Pero esta vez va a ser por un título. Matías sonrió. Cuenta con ello. Y esta vez quizás ganes vos. Quizás. Pero va a tener que ser una pelea del carajo para que eso pase. Cuando Federico se fue, don Héctor puso una mano en el hombro de Matías. Ese chico aprendió bien, y vos le enseñaste. No con palabras, pibe. Con el ejemplo. Le mostraste que hay algo más importante que ganar. Hay integridad, hay respeto, hay dignidad. Ganaste esa pelea, pero más importante, ganaste su respeto. Eso es lo que hace un verdadero campeón. Esa noche, Matías volvió al departamento nuevo con su familia. Era más grande que el de Villa Esperanza, con 2 dormitorios separados, una cocina que funcionaba bien, ventanas que no dejaban entrar el frío. Pero lo mejor no era el espacio o las comodidades, era la sensación de seguridad, de saber que no vendría una notificación de desalojo, de saber que Lucía tendría sus medicinas, de saber que su madre podía descansar. Claudia preparó una cena especial, asado, ensalada, papas al horno. Comieron los 3 juntos como siempre, pero esta vez con la televisión encendida en el canal de noticias donde estaban hablando de la victoria de Matías. El Huracán de Esperanza arrasó en su debut profesional, decía el comentarista deportivo. Este joven de origen humilde está reescribiendo las reglas del boxeo argentino, demostrando que el talento y la determinación pueden vencer cualquier obstáculo socioeconómico. Lucía, ahora de 13 años y creciendo rápido, miró a su hermano con adoración. Mati, cuando sea doctora, voy a curar gratis a todos los boxeadores que no tengan plata, como vos cuando no tenías nada. Matías le despeinó el cabello con cariño. Vas a ser una doctora increíble, Lu, la mejor de Argentina. Como vos sos el mejor boxeador. Todavía no soy el mejor, pero estoy trabajando para hacerlo. Claudia los miraba con lágrimas en los ojos, esas lágrimas que ya no eran de dolor sino de una felicidad tan profunda que dolía de otra manera. Su padre nos está viendo desde algún lugar, dijo suavemente, y está sonriendo. Sé que está sonriendo. Después de cenar, cuando Lucía se fue a dormir y su madre a leer en su cuarto, Matías salió al pequeño balcón del departamento. Desde ahí podía ver la ciudad, las luces que se extendían hasta el horizonte.
En algún lugar de esa constelación urbana estaba Villa Esperanza, el barrio que lo había formado, que le había dado hambre y propósito. Pensó en todos los Matías Correa que todavía estaban ahí, lavando autos, trabajando en fábricas, luchando por sobrevivir un día más. Pensó en todas las Claudias limpiando casas, todas las Lucías luchando por respirar con asma no tratada. Pensó en el sistema que perpetuaba estas desigualdades, que hacía que nacer en un lugar te condenara a ciertas probabilidades de éxito o fracaso, y juró que su historia no sería una excepción, sería un ejemplo. Usaría su plataforma para ayudar, para inspirar, para abrir puertas. Ya había comenzado a trabajar con Don Héctor en un programa de boxeo gratuito para chicos de barrios vulnerables. Estaba en conversaciones con sponsors para crear becas deportivas. Había donado parte de su bolsa de la pelea a un hospital público que trataba niños con problemas respiratorios. El boxeo le había salvado la vida, pero él no iba a ser el único salvado. Iba a usar sus puños para golpear algo más grande que cualquier oponente. Iba a golpear la injusticia misma. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Osvaldo Méndez. Buen trabajo hoy. Descansa este fin de semana. El lunes empezamos a preparar la próxima pelea. Hay interés de promotores internacionales. Podés estar peleando en Las Vegas en 2 años si seguís así. Pero no te apures. Un paso a la vez. Matías sonrió. Las Vegas. El sueño de todo boxeador. Pero por ahora, tenía todo lo que necesitaba aquí, en Buenos Aires, peleando por su gente, representando a los que nunca habían tenido representación. Se quedó en el balcón hasta tarde, sintiendo la brisa nocturna, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca duerme. En algún lugar de esa noche, otros jóvenes estaban soñando sueños imposibles. Otros estaban trabajando trabajos imposibles. Otros estaban enfrentando obstáculos que parecían insuperables. Y Matías Correa, el huracán de esperanza, el chico que había lavado autos y ahora peleaba en el Luna Park, era la prueba viviente de que esos obstáculos podían ser vencidos. No siempre, no para todos. Pero a veces, con suficiente trabajo, suficiente sacrificio, suficiente hambre, podían ser derribados. Su historia no tenía un final perfecto de cuento de hadas. Todavía había días difíciles. Todavía había peleas que perdía en el entrenamiento. Todavía había momentos de duda, de miedo, de preguntarse si era suficientemente bueno. Pero tenía algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Algo que Federico Santillán había tenido que perder una pelea para aprender. Tenía propósito. Y ese propósito, más que cualquier cinturón de campeón, más que cualquier bolsa de pelea, más que cualquier fama o reconocimiento, era lo que lo mantenía levantándose cada mañana a las 5 para correr, lo que lo hacía entrenar cuando todo su cuerpo gritaba que parara, lo que lo impulsaba a ser mejor no solo para él, sino para todos los que veían en él un destello de esperanza. Porque al final, eso era lo que significaba ser el huracán de esperanza. No era solo un apodo pegadizo para los promotores. Era una responsabilidad. Era un compromiso. Era la promesa de que incluso en un país quebrado por la desigualdad, incluso en una ciudad dividida entre ricos y pobres, incluso en un mundo que parecía diseñado para mantener a cada uno en su lugar, todavía era posible romper las cadenas. Todavía era posible pelear. Y Matías Correa, con puños callosos y corazón inquebrantable, iba a seguir peleando hasta su último aliento. Porque así lo había aprendido de su padre, que se aferró a ese andamio hasta que todos los demás estuvieran a salvo. Lo había aprendido de su madre, que limpió 1000 casas con la espalda rota pero el espíritu intacto. Lo había aprendido de Don Héctor, que perdió una pierna pero nunca perdió la fe. Lo había aprendido de Lucía, que luchaba por cada respiración pero nunca dejaba de sonreír. Y eso era lo que el boxeo realmente le había enseñado. Que la vida es un ring donde todos peleamos batallas diferentes. Algunos nacen con ventajas, otros con desventajas. Pero lo que define quién eres no es dónde empezás. Es cuántas veces te levantás después de caer. Es cuánto estás dispuesto a sacrificar por lo que amás. Es sí, cuando te tumban, encontrás la fuerza para levantarte una vez más. Y Matías Correa, el chico de Villa Esperanza que se había convertido en el huracán que sacudía los cimientos del boxeo argentino, siempre se levantaba, siempre.
porque eso era lo que hacían los huracanes. Destrozaban todo lo que se suponía que era permanente e inamovible. Y después de la tormenta, cuando el polvo se asentaba, el mundo había cambiado. Y su mundo había cambiado. Para siempre. Entró del balcón, cerró la puerta con cuidado para no despertar a su familia, y se fue a dormir. Mañana sería otro día de entrenamiento, otro paso en el camino hacia algo más grande. Pero esta noche, en este momento, en este departamento modesto pero seguro, con su familia dormida y en paz, Matías Correa era exactamente lo que siempre había querido ser. Era suficiente, era libre, era campeón de su propia vida, y eso, al final, era la victoria más importante de todas.